Hola, buenas noches. Mi nombre es John Jairo Neira. Soy profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y esta noche los acompaño como todos los martes por el canal de Peregrina María con una nueva conferencia. Hoy una solemnidad muy importante para nosotros los católicos es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Entonces, para mí es un gusto acompañarlos, como siempre, en estas conferencias, en estas eh, clases de formación sobre algún santo, advocación y solemnidades de la Iglesia Católica. Entonces, para que los que hoy inician por primera vez, bienvenidos. Entonces, confesamos a Jesucristo como Señor Supremo del cielo y de la tierra. Por eso es algo muy especial cuando oramos el Padre Nuestro y allí eh, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa voluntad significa entonces que lo especial de todo esto es que Jesucristo, su Hijo, es por eso Rey del universo. En esa oración del Padre Nuestro que enseña Jesús a sus discípulos, asumimos ya desde esa parte ese legado que ya el mismo Padre y el mismo Jesús se da en ese momento de enseñar el Padre Nuestro. Entonces vamos a pasar al momento de oración. Con esta introducción podemos ya iniciar esta conferencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 y siguientes. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los pueblos serán llevados a su presencia, y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui inmigrante y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y fueron a visitarme, preso y fueron a estar conmigo. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Luego dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui migrante y no me acogieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo o en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también ellos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o emigrante o enfermo, o en prisión, y no te asistimos? Y él les contestará: les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de estos pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno por, lo, por los justos a la vida y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de bondad, hoy, en esta noche, te damos gracias por tus bendiciones. En el Evangelio de Mateo nos recuerdas las obras de misericordia corporales, esas obras de misericordia que la Iglesia Católica
nos ha enseñado cuando estuvimos en la catequesis, en la preparación para nuestra primera comunión. Y hoy, nuevamente, ya cercanos a esta solemnidad de Jesucristo, tu Hijo, Rey del universo, nos recuerdas el Evangelio de ese día para que tengamos presente que las obras que nosotros hacemos por esos más pequeños es ese amor al prójimo, a los vulnerables, a todas aquellas personas que llegan buscando algo que comer, que vestir, hacer pastoral en las cárceles, participar de esa pastoral, pastoral de los enfermos. Señor, danos ese espíritu de servicio, de amor a los demás, para continuar con esta hermosa tarea a la cual todos los días nos llamas, para ser de esta manera partícipes de la construcción del reino en cada uno de los corazones de los seres humanos aquí en la tierra, peregrinando a tu morada eterna. Amén. Bueno, entonces, algo muy especial, un tema que nos tiene que tocar nuestro corazón, un título que realmente es sumamente importante. Jesucristo, Rey, Rey del universo. Por eso decimos algo muy bonito cuando celebramos Semana Santa, el Domingo de Ramos y decimos, Hosana, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Entonces, ahí fue cuando el pueblo acogió a Jesús, ¿sí? Como el Rey, como el Mesías, ¿sí? Y ahora la Iglesia Católica nos recuerda ese momento tan especial de que es el último domingo de el tiempo ordinario. Con esa solemnidad se finaliza el tiempo ordinario, 24 de noviembre. Entonces, este próximo domingo 24 finaliza el año litúrgico, finaliza el año litúrgico. Nosotros finalizamos el año normal, ¿sí? Nuestros 365 días del año, el 31 de diciembre, ¿sí? Pero la Iglesia Católica inicia el nuevo año, como ven ahí, pasamos de Cristo Rey e iniciamos el tiempo del Adviento, el tiempo de preparar el corazón para la venida, recordar la venida de Jesús, del niño Dios, ¿sí? Entonces ahí es por eso que nos vamos preparando y por eso la iglesia tiene Adviento, Navidad, inicia un tiempo ordinario, luego viene Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual, finaliza con Pentecostés, luego inicia la Trinidad, ¿sí? Luego viene Corpus Christi y luego tenemos todo nuevamente un tiempo ordinario hasta nuevamente vivir esa experiencia. No es algo monótono, o sea, nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de cada uno de estos tiempos es algo totalmente diferente. Tiene los títulos que ustedes ven ahí en la diapositiva, pero nosotros tenemos unos ciclos litúrgicos. Esos ciclos litúrgicos se llama ciclo A, ciclo B y ciclo C. ¿Sí? Entonces, ciclo A Mateo, ciclo B Marcos, ciclo C Lucas. Y el Evangelio de Juan lo vamos viendo durante las diferentes solemnidades, tiempo de Semana Santa, ¿sí? Se lee el Evangelio de Juan, el Evangelio de la teología de Jesucristo. Entonces, es importante para nosotros comprender, ¿sí? Que la iglesia no es, esto lo tenemos que ver como una espiral, ¿sí? Una espiral constantemente de nuestra vida, ¿sí? Y en la espiritualidad, la vida espiritual que cada uno vive, es tener presente estos tiempos de la iglesia, tiempos fuertes, ¿sí?
la Navidad, el Adviento, la Pascua, nuestra solemnidad del Corpus Christi, Pentecostés, son tiempos litúrgicos muy especiales y están en los colores. Vamos a iniciar con la eh, solemnidad de Cristo Rey, va a ser el, el color es blanco. Luego viene Adviento, el sacerdote se va a colocar su casulla con color morado. Luego viene la Navidad, blanco. Luego otra vez viene tiempo ordinario, verde, Cuaresma morado, ¿sí? Semana Santa rojo de pasión, ¿sí? Blanco la Pascua, luego viene Pentecostés, ¿sí? Que es rojo, que es esa fuerza que da el Espíritu Santo a nuestra vida. Luego viene blanco nuevamente y otra vez viene verde, con los colores litúrgicos, ¿sí? Que se tiene en la iglesia. Claro está que cuando tenemos Adviento, tenemos unos colores morado, más claritos, por eso lo bonito de la corona de Adviento, que el próximo martes, voy a adelantar un poquito, el próximo martes nuestro tema va a ser Adviento, ¿sí? El tema del Adviento, para que lo tengamos muy presente y participemos y conozcamos qué es el Adviento, por qué es importante el Adviento en nuestra vida espiritual. Pero volvamos al tema central de esta noche, ¿sí? Entonces, un poco de la historia de la solemnidad que estamos prontamente a celebrar. En el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, y en esta ocasión se definió la divinidad de Cristo contra las herejías de Arrio. Arrio fue un sacerdote, obviamente, ¿sí? Un sacerdote eh, de la iglesia de, de Cristo, pero tuvo un pensamiento, ¿sí? De que cómo Jesús, siendo hijo de Dios, va a recibir el día de su bautismo el Espíritu Santo. Si él viene de Dios, ¿por qué recibe el Espíritu Santo? Y ahí empiezan esas herejías frente a la divinidad de Cristo, ¿sí? Por eso no podemos nosotros separar nunca una divinidad, o sea, Jesús, sacarle esa divinidad y dejarlo solamente como hombre. Él es el Hijo de Dios. Por eso cuando leemos Génesis capítulo 1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hacer, hagamos, no dice plural, voy a hacer al hombre, no, dice hagamos. Es decir, le estaba diciendo al Hijo, le estaba diciendo al Espíritu Santo, la Trinidad, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Hijo acompañaba ya al Padre desde el inicio de la creación. Entonces, es sumamente importante tener esto presente en nuestra vida de fe. Perdón que me dio tos. Entonces, hay que, para esta solemnidad, tener claro eso. Entonces, se dieron unas herejías por este Arrio. Entonces, Cristo es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Cuál es esa frase? Esa es la frase con la cual en el concilio de Nicea, que fue ecuménico, cuando hablamos de ecuménico, quiere decir que no solamente estaban los cristianos católicos, perdón, los cristianos de la época, sino otras religiones presentes allí. Y entonces es muy importante resaltar que ahí fue donde se creó el credo niceo-constantinopolitano, que es el credo largo, el más extenso. El que decimos en nuestras Eucaristías normalmente es el credo apostólico, ¿sí? Que es el corto, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El credo niceo-constantinopolitano inicia así: Cristo es Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, se extiende para explicar que lo que decía Arrio no se debía creer y las comunidades tenían que creer en el mensaje de los apóstoles que habían dejado los apóstoles y no en lo que estaba diciendo este personaje. Por eso, las herejías. Y por eso la primera pregunta, ¿sí? De esta charla de hoy. ¿Por qué en la iglesia, ¿sí? Se han, digámoslo de la siguiente manera para que lo podamos entender. ¿Por qué en la iglesia las personas se han alejado de esta fe? Esta fe en la cual obviamente por cosas de la vida muchas personas dejan de ser católicas y se pasan a otra iglesia buscando, ¿sí? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Sí? Entonces la pregunta es esa, ¿por qué nuestros hermanos se han separado de nuestra Iglesia Católica por culpa a veces de diferentes comentarios, de diferentes acciones que obviamente se han dado, ¿sí? Durante todos los siglos de la Iglesia. ¿Mm? Y por eso, en el año 1600 después, eh, el padre perdón, Pío XI proclamó que el mejor modo de que la sociedad civil obtenga justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia es que los hombres reconozcan pública y privadamente la realeza de Cristo. Entonces mira lo que hizo el Papa Pío XI. ¿Mm? Para nosotros comprender todo esto es importante por medio de una fe verdadera. Hay que tener fe verdadera. Entonces la palabra de Dios nos dice, tengan fe como un granito de mostaza. Entonces, y ustedes han visto un granito de mostaza, es como la cabecita de un alfiler, pero no hay que tenerla así, la fe no debe ser así de pequeña. Jesús nos quiere decir allí en ese mensaje que debe ser ya cuando la fe está viva en nosotros y la semillita crece abundantemente. Es como ese árbol en la cual los pájaros hacen sus nidos. No hay que tener fe como la cabecita, como tal, sino ya grande, es decir, renació, creció esa semilla, ¿sí? Esa mostaza. Así debe ser nuestra fe frente a todas las cosas que se han dicho frente a Jesús, frente a las herejías que se han dicho frente a Jesús. Que este hombre, Arrio, pues fue uno de los que más hizo herejías porque vuelvo a recordar que en el momento en que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, entonces Jesús no era el Hijo de Dios, decía este señor. Pero hay que interpretar, hay que hacer la exégesis de ese momento. ¿Por qué baja el Espíritu Santo y se posa como forma de paloma en el momento del bautismo? Es para darle esa forma importante, es decir, Dios se manifiesta en ese momento para que su Hijo y el Espíritu Santo, esa Trinidad se hace presente para que crean en el Padre que está hablando, en el Hijo que está haciendo una acción para que los que están observando comprendan, ¿sí? Que ya no es la circuncisión como signo de ser hijo de Dios, como les sucede a los judíos cuando nacen, ¿sí? Les cortan el prepucio a los niños, se quema, que eso fue lo que sucedió con Abraham,
y el signo del prepucio con Isaac, le cortaron el prepucio, lo quemaron y así pertenecían al pueblo de Israel. Ahora nosotros somos hijos, entramos a ser hijos e hijas de Dios por medio del bautismo. Y Ario quería quitar esa particularidad tan importante del bautismo, ¿sí? De Jesús. Jesús que recibe el Espíritu Santo para la fortaleza que la misión que va a emprender en compañía del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo arrebata de ese lugar del río Jordán en su bautismo y lo lleva al desierto para prepararse por 40 días y 40 noches para lo que venía, ¿sí? Para el anuncio del reino de Dios, ¿sí? Y cumplir la voluntad, predicando sobre el amor al prójimo, haciendo milagros, ¿sí? Que era el signo para mostrar no el poder de Jesús, sino que el reino de Dios ya estaba presente y por eso la frase, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Pues Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el Evangelio. La palabra que se hace carne y habitó entre nosotros. Y Juan lo narra en el prólogo, y que todos la rechazaron, y rechazaron la luz, ¿sí? Pero otros la acogieron, ¿sí? ¿Y quiénes la acogemos? Los que somos bautizados, ¿sí? Y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios con su divinidad y también es hombre, ¿sí? No en la misma condición de nosotros con el pecado, ¿sí? Sino con la condición de ser el Hijo de Dios, que tomó la condición de hombre, que estuvo en el vientre de María, que nació, ¿sí? Y que creció en gracia y sabiduría para luego llegar a ese momento de anunciar todo sobre el reino de Dios. Un reino de Dios que cuando Él sube a la presencia del Padre, Él toma su trono. Por eso, la solemnidad de Rey de el universo. Sigamos entonces viendo, porque para instruir al pueblo en las cosas de la fe, muchas más eficacia tienen las fiestas anuales de los sagrados misterios que cualquier enseñanza por autoridades que sean del eclesiástico magisterio. Acá se está hablando del momento en que el Papa Pío XI pues habla de todo lo que quiso proclamar frente a la realeza de Cristo como Rey del universo. Otra parte importante es reconocer en la encíclica Quas Primas del 11 de diciembre del año 1925, que es la fecha original de la fiesta, sí, obviamente, pero se celebraba, era el último domingo de octubre, ¿sí? El último domingo de octubre, cuando reconocemos que era la festividad de todos los santos. Pero por la reforma, en el año de 1969, ¿sí? Se trasladó al último domingo del año litúrgico. Entonces nosotros los católicos tenemos todo un tiempo litúrgico que inicia con el Adviento y finaliza con la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y entonces por eso la figura de estos ciclos litúrgicos, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente. Vayamos entonces a otra parte, esa particularidad de que la revelación de Jesucristo, Rey del universo. Jesús responde algo muy bello frente cuando escuchamos esas palabras de Pilato, ¿sí? A Pilatos cuando le pregunta, ¿en verdad eres tú rey, rey de los judíos? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. Qué bella respuesta es la que le da ese, eh, ese momento tan fuerte que está viviendo Jesús y se la da a Pilato, a el que lo está juzgando. Ya había sido juzgado por los judíos, por los sumos sacerdotes. Ahora estaba siendo juzgado por los romanos. ¿Sí? Y Jesús responde, verás con la verdad. ¿Sí? Y por eso se dice, Jesús, la verdad los hará libres. La verdad. Y él responde con la verdad. ¿Sí? Mi reino no es de aquí. Mi reino es de otro mundo. ¿Mm? Entonces, tener presente eso. Y por eso me gusta mucho una frase que se dio en un tiempo fuerte en las cristiadas allá en México, cuando se, la política de esa época pues no permitía la fe en Cristo y siempre decían, viva Cristo Rey, los que, ¿sí? Y muchos mártires murieron allí por la fe en Jesucristo y respondían antes de ser fusilados o asesinados de otras maneras, viva Cristo Rey. Entonces, muy especial esa parte. Otra, otra de las respuestas que podríamos resaltar ahí en Juan capítulo 18 es, yo soy rey, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Uf, una frase que trasciende nuestra vida. Qué bueno tenerla como una jaculatoria. Jaculatoria quiere decir que tengo una pequeña frase bíblica y la voy repitiendo mentalmente en mi trabajo, en mi estudio, cuando voy de un lado a otro, cuando voy de mi casa al templo. Puedo tener esta frase. Yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Tenlo presente para que lo lleves siempre o lo mandes ahorita a una persona por medio del WhatsApp y así también puedas darle una pequeña píldora bíblica que llene a esa persona que lo necesita en esta noche. Jesucristo no es rey de un mundo de miedo, de mentira y de pecado. No, de esas tres cosas no. ¿Sí? Jesús no es rey ni del miedo, ni de la mentira, ni del pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae, ¿sí? Que trae lo siguiente, la verdad, la luz, ¿sí? Que ilumina un camino amoroso que Él ha trazado, ¿sí? Y que con su vida, es decir, todo lo que podemos nosotros recordar de ese momento allí, cuando Él toma su cruz y emprende ese camino hacia ese lugar donde iba a entregar la vida por nosotros, ese Vía Crucis. El Vía Crucis para muchos podrá ser algo de sucedió hace mucho, pero el Vía Crucis es, ante todo, el camino amoroso de Jesús. Al momento de de ser condenado, tomó la cruz, se cayó la primera vez, calmó la tristeza de las mujeres de Jerusalén, se encontró con su madre, sí, luego el cirineo le ayudó, luego cayó por segunda vez, luego todas esas pequeñas escenas, 14 escenas del Via Crucis, la 15 es la resurrección, pero
Todos esos momentos que recordamos en el Vía Crucis es ese camino de gloria. Es el camino a la gloria eterna, ¿sí? Es el camino en el cual, por eso nosotros cuando tenemos esa experiencia en Semana Santa de salir en procesión y recordar cada una de las estaciones del Vía Crucis, cada escena que Jesús vivió en esa pasión, es para saber que todo lo hizo por amor, para darnos gloria, para que en el momento de su resurrección, allá, cuando luego de la asunción, perdón, de la ascensión al cielo, sí, de ese momento en que Dios lo llama a estar a su lado, pues Dios le da ese trono y para desde allí vernos todos los días y apoyarnos y darnos la fuerza para seguir adelante. Porque el Vía Crucis es ver que ante esas caídas Él se levantaba, ¿sí? Y levantarse, la palabra levantarse en la Biblia significa iniciar un nuevo camino con Jesús, de la mano de Jesús. Eso significa levantarse, ¿sí? Cuando le dice a la niña, levántate, talita cumi, cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete, le está dando una nueva oportunidad, le está diciendo, oye, aquí está presente Jesús, el Hijo de Dios, y por medio de Jesús, el Padre te está diciendo, ánimo, hay que seguir adelante. A ese hermano, a esa hermana que está enferma, que es conocida tuya, anímale, anímala, ¿sí? A que se levante, a que tenga fe en que Dios está con ella, en que el Hijo está con ella y en que el Espíritu está ahí acompañando, dando fortaleza, para que se dé cuenta de que Jesús tiene el poder, porque es el Rey de Reyes, ¿sí? Rey de Reyes. Si como dices, soy rey, yo para esto he nacido, ¿sí? Y lo dice Juan 18:37. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Juan 18:37. Todo el que es de la verdad, no de la mentira, escucha mi voz. Entonces, si escuchamos la voz de Jesús, es porque pertenecemos a ese rebaño, ¿sí? No olvidemos lo de ahorita la lectura. ¿Mm? Entonces les dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen en posesión el reino preparado para ustedes desde el principio del mundo, ¿sí? Y entonces es allí donde la verdad, los de la mentira, ¿sí? Los del miedo, los del pecado, pues no escuchan la voz de Dios, la voz del Hijo, la voz del Rey de Reyes. Entonces, sumamente importante. Jesús nos revela su misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del pecado. Entonces, muchas partes de la palabra de Dios, muchos momentos de los evangelios nos muestran a Jesús hablando de una manera para que aquel que habla con mentira, que habla con el pecado, pues hombre, mire, yo soy la verdad. Por eso me encanta esa frase. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esa es la forma de emprender el camino al Padre. Si yo sé que Jesús es el camino, yo emprendo ese camino con Él. Yo sé que Jesús es la verdad, pues obviamente más voy a estar escuchando su palabra para que en el corazón de cada uno de nosotros viva la verdad, crezca la verdad. Y sé que es la vida porque entregó su vida por mí y abrió las puertas del cielo
donde ahorita está sentado en su trono, porque sé que cuando yo parta, o cada uno partamos de este mundo, allá nos va a recibir Él. Si hicimos lo que dice el Evangelio, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo, me visitaron, estaba en la cárcel y fueron a visitarme. Eso es sumamente importante. Y la Iglesia Católica nos lo recuerda en las obras de misericordia corporales y espirituales, que las podemos observar claramente en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, ¿cómo no vivir esas obras de misericordia para saber que voy a hacerlas no solamente porque están escritas en la palabra de Dios, sino que las voy a hacer es porque es el camino para llegar al Padre, es el camino para llegar a la presencia de Dios. Recuerdo una historia que escuchaba hace unos días de un sacerdote muy especial. Decía el sacerdote que había una mujer que todo mes iba y pagaba una misa por aquella alma que ya estaba a punto de salir del purgatorio para ganarse la vida eterna, para retornar al cielo. Y en una ocasión, esa mujer solamente tenía una moneda, ¿sí? Una moneda para cambiarla por moneda normal, una moneda que había recibido, para cambiarla por moneda normal, ¿sí? Creo que era de plata, pero de alguien que le regaló para cambiarla, pero había perdido su trabajo, ¿sí? Entonces tenía mucha hambre y solamente tenía esa moneda. Y cuenta el sacerdote que esta mujer pues llegó y reconoció, tuvo el momento de decir, tengo que hacer algo. La cambia, va, paga la misa por el alma que le hace falta su oración para alcanzar la vida eterna y pues queda sin nada para comer, sin trabajo tampoco y se sienta en el atrio del templo. De un momento a otro llega, se le aparece un joven y le dice, mira, allá al fondo en esa casa están buscando a una muchacha para trabajar, ¿por qué no vas? Ella, pues dice, se sorprende, ¿sí? De saber de que este muchacho dice que no tiene trabajo, pues ¿quién le contó? Eso es algo personal, eso es algo mío, ¿sí? Y la chica pues va, toca a la puerta, abre una señora y le dice la chica, señora, es que vengo buscando trabajo. La señora se sorprende, obviamente, y le dice, pues es que sí, ayer renunció la chica que trabaja acá conmigo y apenas hasta hoy voy a anunciar que necesito a alguien. ¿Y tú cómo lo sabes? Entonces la invitó a entrar a tomarse algo. Y cuando ve un cuadro, la chica y le dice, es que ese muchacho fue el que me acabó de decir que acá necesitaban a alguien para el trabajo de la casa. Y la señora le dice, pero es que mi hijo murió hace un tiempo, ¿sí? ¿Y cómo es que llega y te dice eso? Y la joven se postró de rodillas y empezó a llorar. Y entonces ella le contó que ella tiene la devoción de celebrar una misa por las almas que ya están a punto de salir del purgatorio para ir al cielo. Y entonces la señora se puso también tanto alegre como triste, triste porque el momento ella le dice, cuando mi hijo murió, yo dejé de orar por mi hijo, yo dejé de rezar por mi hijo. Y tú, tu vida ha sido orar por cada una de esas almas
que necesitan de oración para emprender ese retorno al Padre. Y le agradeció y le dijo, tú no vas a trabajar como una criada mía, tú vas a ser como mi hermana. Entonces, miremos allí que el amor de Jesucristo, es decir, tener a Jesús en el corazón, tener a ese Rey de Reyes en nuestro corazón, que reine en nuestra vida, que reine en nuestro corazón, que reine en nuestros actos, que siempre hablemos con la verdad, que siempre miremos a Jesús como el camino para llegar a la vida eterna. Esa es la tarea. Y por eso Jesucristo Rey, pastor humilde. Esta fiesta celebra a Cristo como Rey bondadoso y sencillo, que como pastor guía a su iglesia peregrina hacia el cielo celestial y le otorga la comunión con este reino para que pueda transformar el mundo en el cual peregrina. Por eso somos la comunidad que peregrina aquí en la tierra para llegar a esa casa celestial, a ese reino celestial. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida por Jesucristo al dejarnos al Espíritu Santo, que nos concede las gracias necesarias para lograr la santidad. Es el Espíritu Santo el que nos acompaña para alcanzar la santidad, transformar el mundo en el amor verdadero, en el amor que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese amor que narra el Evangelio que les leí hoy en la oración. El amor hace que nosotros demos de comer, demos de beber, dar vestido, visitar a los enfermos, visitar a los presos, ¿sí? Es el amor de Dios el que nos hace actuar de esa manera. Si tenemos el amor del mundo, no nos deja actuar de esa manera. El amor del mundo es egoísta, es mentiroso, es de pecado. Ese amor que anuncia al mundo, ¿sí? Ese que maneja todo en la mentira. ¿Y quién es el que maneja la mentira? El maligno. Entonces, tener presente eso. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida, vuelvo a repetir, por Jesucristo. Y es por eso que la misión que él cumplió, pero que le dejó a los apóstoles y que luego ha dejado a la iglesia, es que es tarea de la iglesia, de todos los bautizados, establecer el reino de Dios en cada uno de nuestros corazones. Cuando eso pasa en nosotros, transmitimos a todos ese amor a los demás. Por eso, para finalizar, tenemos que decir, se puede pensar que solo se llegará al reino de Dios luego de pasar por la muerte, pero la verdad es que el reino ya está instalado en cada uno de nosotros, desde el bautismo, desde la confirmación, la comunión, ¿sí? Los sacramentos, vivir los sacramentos. ¿Y cuáles son los que podemos vivir constantemente? La reconciliación y la comunión, la Eucaristía. Vivamos de esa manera, ¿sí? Por eso somos una iglesia que peregrina hacia la vida definitiva. Escuchemos siempre la voz de Dios. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Lo resalto en este momento. Y sobre la fiesta o solemnidad de Jesucristo Rey, el Papa León XIII dijo, si Cristo reina entre nosotros, curaría tantas heridas, todo derecho recobraría su valor antiguo, volverían los bienes de la paz, caerían de las manos las espadas y las armas, cuando todos proclamen
que el Señor es nuestro Rey. Unas bellas palabras de el Papa León XIII. Si nosotros podemos proclamar que Jesucristo es Rey, todos, no habría guerras, no había violencia. Seríamos un mundo de paz, de tranquilidad, porque cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida como Rey, no existen otros reyes, no existen otros poderes, solamente el del Hijo, acompañado por el amor del Padre y la luz del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos culminado esta charla. Espero podamos compartir un rato, ¿sí? Un rato acá en este momento de compartir, de decir qué les llama la atención de lo que hablamos esta noche. Entonces, los escucho. Por ahí en Colombia se tiene un refrán que lo he escuchado varias veces en algunas parroquias, cuando dicen católico ignorante, futuro protestante. Entonces, debemos prepararnos, debemos formarnos, debemos conocer la iglesia, estos tiempos litúrgicos, vivir la Navidad, aprender a enseñarle a nuestras familias que la Navidad es ese nacimiento, recordar ese nacimiento del regalo que Dios nos da en la persona de su Hijo. Él es el regalo. Y preparar, por eso el tiempo del Adviento, esos 4 domingos, la corona con sus 4 cirios, un cirio más morado, va bajando así de color hasta llegar al blanco para el nacimiento. Entonces, tener esa corona de Adviento es muy especial, ¿sí? Porque nos muestra que estamos viviendo, que hay una oración para encender la primera cirio del Adviento, el segundo, conocer los protagonistas del Adviento, que son el profeta Isaías, Juan el Bautista, y la principal protagonista, la Santísima Virgen María, por eso se le atribuye a ella como la reina, la estrella del Adviento. Ella es la estrella del Adviento. Entonces, es la experiencia, ¿sí? De formarnos, de ser católicos formados y poder tener respuesta a esas diferentes situaciones cuando un hermano llega, toca la puerta, te lee un texto bíblico y a veces no tienes las palabras para responder a lo que te están diciendo. Por eso la formación es sumamente importante, ¿sí? A muchas personas se han cambiado porque les hablan muy bonito del evangelio que se prepararon ese día, entonces cambiémonos porque acá hablan muy bonito y todo lo demás, pero no es hablar bonito, es saber que el amor de Dios tiene otras cosas y es que si tú amas a Dios, sobre todas las cosas también debes amar al prójimo como a uno mismo. Y también reconocer que tenemos unos mandamientos, unas obras de misericordia, corporales y espirituales. Y esto nos lleva a animarnos a que la palabra debe tocar nuestra vida y debe ser estos tiempos que llegan de una manera trascendente de oración, como la historia que les conté. Esta señora con fe oraba y celebraba la Eucaristía por esa alma que estaba a punto ya de alcanzar la vida eterna, de salir del purgatorio. Entonces, si hay personas tan devotas en ese sentido de vivir esta oración tan bella por las almas del purgatorio, dedicarle una misa mensual o quincenal, sí, según.
Entonces, eso es otra forma de ayudar, porque hay muchas personas que se olvidan de sus seres queridos que ya no están. ¿Mm? Cuando yo escuché a este sacerdote con esta historia, pensaba en mi madre y yo digo, ve, sí, tengo que seguir orando por ella, ¿sí? Porque así tengo la fe de que ella ya goza de la presencia de Dios por lo que hizo en vida, por ser una mujer de servicio, de parroquia, fue proclamadora de la palabra, fue eh, ¿cómo se le dice? Ministra extraordinaria de la comunión, les llevaba comunión a los enfermos, compartía de su comida con otras personas. Entonces uno haciendo estas cosas, viendo estos ejemplos, pues uno también tiene fe y sigue teniendo fe en ese Rey de Reyes. Entonces, ¿alguien más o culminamos con la oración? Veo que no van a compartir. Listo, entonces los invito para que tomemos esa actitud de oración y escuchemos esta oración por Jesucristo, Rey del Universo. Dice así, oh Cristo Jesús, te reconocemos por ser el Rey del Universo. Todo lo que ha sido hecho ha sido creado para ti. Ejerce sobre cada uno de nosotros tus derechos. Renovamos nuestras promesas bautismales, renunciando a Satanás, a sus obras, y prometemos vivir como verdaderos hijos de Dios e hijas. Y muy en particular nos comprometemos a hacer triunfar o sea, que no hayan miedos en nuestro corazón, sino que se vivan los derechos de Dios y de la iglesia podamos decir, Divino Corazón de Jesús, te ofrecemos las pobres acciones que podamos hacer todos los días con nuestros corazones entregados a ti, que reconozcamos tu sagrada realeza y de esta forma tu reino viva en nosotros que seguimos peregrinando a tu presencia, para que haya paz y se establezca en todo el universo. Amén. Mamita María, hoy más que nunca queremos tenerte presente en esta noche para que nos cubras con tu santo manto, cubras a todas esas personas que están sufriendo situaciones por el clima en diferentes partes del mundo. Protege a todos los niños y niñas que en este momento están con alguna enfermedad. Protégelos, cúbrelos, ámalos. Acompaña a esas madres y padres. Acompaña a cada una de nuestras familias para que el amor a tu Hijo siga creciendo como crece ese granito de mostaza y se convierte en un árbol frondoso para darle cobijo o cobija a tantas aves, pero nosotros podamos cobijar a tantas personas que han perdido el techo, que han perdido sus hogares por las inundaciones y demás. Amén. Que todo lo que sigamos haciendo sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, cuídense mucho. Feliz noche, gracias, Gracias, John Jairo. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Comiencen un fin de semana muy lindo.